Vamos a continuar con donde nos quedamos ayer. Si lo encuentro. Aquí entre todos los documentos. Esta es. Vale, 5. Vale, hicimos el C, ¿no? El C. Vale, hoy vamos a continuar haciendo ejercicios. Ya no voy a explicar nada de TD, sino que simplemente voy a ir haciendo ejercicios, ¿vale? Continuamos con el D. Si tenéis alguna duda, pues me vais preguntando, ¿vale? Aquí lo que pasa es que cuando hacemos derivadas, hay varias formas de hacerlas. Entonces, claro, depende de la forma en la que lo hagamos, pues puede ser que el proceso sea más corto o un poco más largo. Vamos a hacer el D, en el que la función Y se define como 5 partido de x al cuadrado más 3x. ¿Vale? Bueno, ¿esto qué función es? Mira, la podría expresar así, como 5 por 1 partido de x al cuadrado más 3x, ¿no? ¿Vale? ¿Esta función qué es? La función que, si yo tuviera que realizar esta operación, primero tendría que hacer el polinomio, ¿no? Y después tendría que hacer esta otra función. Esa función, la segunda, ¿cuál es? ¿Me escucháis? ¿Tenéis activados los micrófonos? Sí, pero no entiendo a qué. Vale, Luis, vamos a ver. Yo aquí tengo una fracción, ¿vale? Esa fracción. Tú, si tuvieras que hacer las operaciones, lo que os comenté ayer. Si la x fuese 1, por ejemplo, ¿cómo calcularías tú esto? Primero tendrías que sustituir el 1 aquí, ¿no? Calcularías primero el polinomio. Y una vez que tienes el polinomio, calcularías la función 5 entre el polinomio, ¿no? Sí. Yo lo que he hecho es sacar el 5 fuera, porque como el 5 es un número constante, es una k, para dejarlo en función de esto. Entonces yo ya sé que la derivada, al hacer la derivada, va a ser 5 por la derivada de 1 entre x cuadrado más 3x. Lo separo así porque así lo veis más fácil, ¿vale? Como el 5 es una constante, al derivar todo, la constante, bueno, lo voy a poner en dos pasos, para que lo veáis mejor, porque si no luego os liáis. La derivada de 5 por 1 partido de x cuadrado más 3x, la derivada de todo, la constante sale fuera. Es 5 por la derivada de esto. Vale, ¿y esta función a qué se parece? Si esto fuera un todo, es decir, si esto fuera un todo, esa función ¿qué sería? 1 partido de... ¿De quién? Uno partido de x. ¿Por qué? ¿Ves? Porque aquí tienes una función, es 1 partido de algo. De f de x. Mejor dicho. ¿Cómo se derivaba esa función, 1 partido de x? ¿Cuál era su derivada? Que la vimos el otro día. ¿La de neperiano? No, la derivada del logaritmo neperiano sí que daba esto, ¿vale? Si era el logaritmo neperiano de x, su derivada daba esto. Pero el otro día vimos que si la función era 1 partido de x, ¿cuánto daba su derivada? Menos 1 partido de x al cuadrado, ¿no? ¿Sí o no? Sí. ¿Vale? Entonces esta es la que vamos a aplicar. Vale. ¿Qué dos funciones hay aquí? Por un lado tenemos primero, realmente tú primero
calcularías el polinomio, ¿verdad? Si tuviéramos que calcularlo, primero calcularíamos el polinomio, que es y igual a x cuadrado más 3x, ¿no? Y segundo, calcularías la función inversa. ¿Vale? Cuando yo derivo, lo tengo que derivar al revés. Por la regla de la cadena tengo que derivar al revés. Tengo que derivar primero la función inversa. ¿Cuánto vale la derivada de la función inversa? Pues vale menos 1 partido de lo que yo tenía al cuadrado. Por la regla de la cadena, por la derivada del polinomio. ¿Cuánto vale la derivada del polinomio? 2x más 3. Nos quedaría menos 5 por 2x más 3 partido de x al cuadrado más 3x al cuadrado. Lo voy a volver a explicar porque esto yo supongo que os perdéis un poquito. Voy a ver si encuentro... Si encuentro una tabla de derivadas que me guste. Esta, por ejemplo. Está bastante bien. A ver. Bueno, voy a descargarme esta. Esta. Aunque igual luego se ve un poquito pequeño, pero bueno. Bueno, no se va a ver muy mal. La voy a ir por ahí arrastrando y así la vamos viendo. Mirad, aquí tenemos las tablas de derivadas. ¿Vale? Tenemos por un lado. ¿Lo veis bien esto, más o menos? ¿Veis bien la tabla? Sí. ¿Sí? ¿Se ve bien? ¿O se ve pequeño? Voy a conectarme yo con el ordenador. A ver. Bueno, pues mirad, aquí, en esta parte de la izquierda, yo tengo la derivada simple. ¿Vale? La derivada simple, ¿qué es? Es una derivada cuando solo depende de la x. Ahí solo depende de la x. ¿Vale? Y aquí tengo la derivada compuesta. La derivada compuesta es cuando tengo una función. Entonces, en ese caso, tengo que aplicar la regla de la cadena. ¿Cómo se aplica la regla de la cadena? Siempre multiplicando por f' de x. Es tan sencillo como eso. Es decir, siempre voy a multiplicar por la derivada de lo de delta. ¿Vale? No se ve ahí. Vale. Entonces, fijaros. Mirad. Las que estamos utilizando hasta ahora. Hasta ahora estamos utilizando estas de aquí. ¿Vale? Luego ya empezaremos con las exponenciales y con las trigonométricas. Vale. Si yo tengo una función constante, su derivada siempre vale 0, ¿no? Si yo tengo una función x elevado a n, su derivada vale el exponente por x elevado a n menos 1. Es decir, bajamos el exponente y al exponente le restamos 1. Si yo tengo 1 partido de x, ¿cuál es su derivada? Menos 1 partido de x al cuadrado. Si tengo la raíz cuadrada de x, que esta también la vimos el otro día, es 1 partido de 2 por la raíz cuadrada de x. ¿Vale? Si tengo la raíz enésima, que esta no la hemos hecho, sería 1 partido de n por la raíz enésima de x elevado a n menos 1. ¿Vale? Hasta ahora, de momento, hemos hecho estas. ¿Qué pasa cuando la función es compuesta? Es decir, cuando no tengo x, sino que aquí lo que tengo es una función. Pues mirad, es lo mismo que estas, pero en lugar de poner aquí x, tú pones el f de x y siempre multiplicas por la derivada. ¿Veis? Si yo tengo una función elevada a n, es el exponente por la función elevada a n menos 1 por su derivada. Si yo tengo la función 1 partido de una función, entonces es menos 1 partido de la función al cuadrado
por la derivada de la función. ¿Veis? Entonces, al multiplicar la derivada por 1 me da el f' arriba. ¿Veis esa expresión? Eso es lo que estamos haciendo ahora nosotros. Para nosotros, aquí, para que me entendáis, realmente esto no es esa derivada. O sea, tú realmente lo que estamos haciendo es ver esto, estamos viendo esto como 1 partido de una función f de x. ¿Vale? Llamémosle y. Entonces, su derivada es 1 partido por la función f de x por f' de x. Bueno, pues eso es lo que acabamos de hacer aquí. ¿Vale? Si yo tengo la derivada, aquí tengo la derivada de 1 partido de f de x, su derivada es menos 1 partido de f de x al cuadrado por f' de x. ¿Realmente quién es f de x? F de x es x al cuadrado más 3x. ¿Por qué lo pongo como una función? Claro, lo pongo como una función porque esto no es x. Es una expresión, es un polinomio. Entonces, aplicamos esta regla. ¿Lo veis ahora mejor? ¿O sería Sí. más? No, se ve más claro. Más claro. Entonces, fijaros que es la derivada que es menos 1 partido de f de x al cuadrado, por la derivada de lo de dentro de la función. ¿Vale? Vamos a ir haciéndolo así. A ver, la siguiente era y igual. Esta es la y. Es y igual a x al cubo más 3x partido de x cuadrado más 1. Bueno, ¿esto cómo lo veis? Eso que así a simple vista, ¿qué es? Voy a bajar por abajo porque aquí no viene la D. ¿Esto qué es? ¿Esta expresión qué es? ¿Esa barra qué significa? División. Una división. ¿Y cómo se hacía la derivada de la división? ¿Cómo se hacía la derivada de la división? La derivada de x por g de x. Vale, nosotros tenemos que la derivada, ¿no? A ver, me estáis diciendo y' es igual a quién? ¿A f? Es que no me acuerdo yo. Venga, decídmelo, que no me acuerdo. ¿F quién? F'. ¿Por? Por G. ¿Y ahora qué? Menos F por G'. Menos f por g', partido de G elevado a 2. de g elevado a 2. ¿Vale? Esto es si la función y es f entre g. ¿Vale? Creo que está bien. No me acuerdo de la fórmula, pero creo que está bien. Bueno, ¿cómo tengo que ver yo esto? Ahora, pues mirad, lo tengo que ver como que esto de aquí arriba, esta función de aquí arriba es f de x. Es decir, que f de x, ¿quién es? X al cubo más 3x, ¿no? Y esta de aquí abajo, y me queda esto con un poco de temblor. ¿Bien? Esta es f de x. ¿Y esta de aquí abajo quién es? G de x, ¿no?
cuando esto se hace en primero de bachillerato, pues normalmente lo vamos haciendo paso a paso. Luego en segundo de bachillerato, ya cuando cogéis más soltura, esto se deriva ya directamente. De hecho, yo lo derivo directamente, no voy poniendo los pasos. Venga, primero, ponemos la barra, ¿no? De la fracción, ¿verdad? ¿Qué hay que poner aquí? La derivada, aquí hay que poner la derivada de f. ¿Quién es f? X al cubo más 3x derivado, ¿no? ¿Lo veis cómo lo voy haciendo? Por la función g. ¿Quién es la función g? La que hay en el denominador. X cuadrado más 1. Siempre todo esto entre paréntesis. Menos. ¿Qué tengo que poner ahora ahí? F de X. Y f de x. Entonces, ¿qué escribo? X al cubo más 3x. X al cubo más 3x ¿por quién? Por la derivada. ¿De quién? De G. De x cuadrado más 1. Y aquí en el denominador, ¿qué tengo que poner? X cuadrado más 1, que es g, ¿no? Pero tengo que elevar al cuadrado, ¿no? Vale, ya he escrito la derivada del cociente, pero ahora tengo que derivar las funciones. Tengo que derivar esta y derivar esta, porque lo demás son polinomios. ¿Cómo se deriva esta? ¿Cuál es la derivada de f? La voy a escribir aquí más pequeño porque me cabe. En el denominador no hacemos nada. Vale, ¿cuál sería la derivada de f? ¿Cuál es la derivada de esto? 3x cuadrado más 3x. La derivada de x, ¿cuánto es? 3. 1. La derivada de 3x es 3, porque la derivada de x es 1. Entonces es 3x cuadrado más 3. Siempre baja 1 el grado. En las derivadas siempre baja 1 el grado. 3x cuadrado más 3. Porque aquí tenemos grado 1. Entonces tiene que bajar 1 el grado a 0. Bueno. Por x cuadrado más 1, que no hacemos nada ahí, menos x al cubo más 3x ¿por quién? 2x. Por 2x. La derivada de x al cuadrado es 2x y la derivada de 1, como es constante, que la tenemos aquí, la derivada de la constante da 0 y la derivada de x elevado a 3 o pues eso, 3 por x elevado a 2 y así sucesivamente, ¿vale? Y ya nos quedaría pues multiplicar. Venga. Multiplicamos todos por todos, ¿no? Aquí hemos calculado la derivada. En este paso hemos hecho la derivada y ahora vamos a hacer la multiplicación de cada uno de los términos para hacer la resta. Es muy importante que en el primero, bueno, en la primera multiplicación no os equivocáis, lo soléis hacer bien. Nos daría 3x a la cuarta más 3x cuadrado, ¿no? El 3x al cuadrado por x cuadrado es 3x a la cuarta y el 3x cuadrado por más 1 más 3x cuadrado. Y ahora más 3 por x cuadrado más 3x cuadrado, ¿no? Y ahora más 3 por más 1 más 3. ¿Vale? Ya hemos hecho esa multiplicación. Bueno, muy importante. Que este menos, como está restando a este producto, cuando hacemos el producto, que no se os olvide ponerlo entre paréntesis. Ojo con el paréntesis que se os olvida. Y ya haríamos las operaciones. X al cubo por 2x, 2x a la cuarta, ¿no? ¿Verdad? X y ahora más 3x por 2x, 3 por 2, 6 y x por x, x al cuadrado, ¿no? Más 6x al cuadrado, ¿vale? Que no se nos olvide el paréntesis, porque se os olvida.
partido de x al cuadrado más 1 al cuadrado. Y ahora ya quitamos el paréntesis. Nos quedaría 3x a la cuarta. 3x cuadrado más 3x cuadrado son 6x cuadrado, ¿no? Más 6x cuadrado. Más 3 menos 2x cuarta menos 6x cuadrado. X cuadrado más 1 al cuadrado. ¿Vale? Aquí al quitar el menos, si no pusierais el paréntesis, este lo pondríais mal porque lo pondríais positivo. Entonces, mucho cuidado con este menos por la que nos cambie el signo también al más 6. Menos por más. Y aquí ya, pues el 6x cuadrado se va con el menos 6. A 3x cuarta le resto 2x cuarta, me queda 1x cuarta. Y luego más 3, ¿no? Eso será igual a x elevado a 4 más 3 partido de x al cuadrado más 1 al cuadrado. Este se ha entendido mejor, ¿verdad? Este es más sencillo. ¿Sí? Sí. ¿Alguna pregunta? Y ya se queda así. Sí. Sí, porque puedes desarrollar esto, pero tampoco te interesa porque normalmente lo que intentamos es simplificar. Como aquí no hay ningún factor que sea x cuadrado más 1, pues no se puede simplificar. Entonces se deja así. Vale. ¿Vale? Página 146 era esto, ¿no? Vamos al 147. Página 147, ejercicio 13. ¿Vale? Determina las derivadas. Pues calcula la derivada. Ya sabéis, luego la podéis comprobar vosotros con el no me acuerdo ahora, con el Photomath, por ejemplo. Si es que hay tantos. Bueno, y igual a 5 partido de x al cuadrado más 3x elevado a 2. ¿Elevado a 2 o a 3? Perdón, que se veía muy pequeñito. Bueno, ¿esto qué? ¿Cómo lo haríamos? Si esto lo viera como f de x, ¿verdad? Si esto de aquí fuese una función f de x, ¿verdad? Eso sería realmente como si estuviera viendo esta función, y igual a 5 partido de f de x elevado a 3, ¿no? Pero esa derivada yo no la tengo. Aquí no la tengo, ¿verdad? Aquí tampoco, ¿no? ¿Cómo haríais para poder derivar esto? Esta expresión. ¿Cuál de estas podéis aplicar? La de 1 partido de f de x. La de 1 partido de f de x, no. No, porque esta, bueno, o de estas, me da igual. ¿Por qué no puedes aplicar esta? Porque tienes aquí un... Entonces, es decir, que tú no la puedes aplicar directamente diciendo que es eso. Porque Claro, esta pero solo ¿no puedes quitarlo primero? O, en plan... es que tienes ahí el 3. Esto se puede hacer de muchísimas formas, Luis. Esto es que tienes ahí el 3. Es que tienes aquí el 3. Entonces no tienes esta expresión. O sea, tú la tabla la puedes utilizar cuando tienes lo mismo aquí que aquí. Pero ahí no tienes lo mismo que aquí. Porque tú realmente lo que tienes es esto. 5 partido de f de x al cubo. Bueno, que si lo pusieras así, 5 por 1 partido de f de x al cubo, ¿ahora se parece más a eso? Sí, porque ya tengo el 1, ¿no? Pero aquí, ¿qué tengo? Elevado El a f 1 de más x. x. Y de aquí lo tengo al cubo. ¿Cuál sería el otro paso para verlo como esa función? Pues sería ver esto como 5
por 1 partido de f de x al cubo. Ahora sí, Luis, aquí tendría esta función. ¿Ves que ahora sí que la tengo? ¿Por qué esto es lo mismo que esto? Pues porque 1 es lo mismo que 1 al cubo, ¿no? Y si yo tengo a partido de b elevado a n, es lo mismo que a elevado a n entre b elevado a n. Entonces puedo escribir esa igualdad. Ahora sí que tengo 1 partido de f de x. ¿Lo veis No ahora? pu- Y no puedes hacer en plan el denominador, está por ejemplo la x elevado a 2, pues bajas el 2 y lo multiplicas por el 3. En plan, se quedan 6x más... No. Eso no. Hacer aquí el cubo. Hmm. No puedes porque es una suma. Ah, vale. Entonces, acuérdate que al ser el cuadrado de la suma, tienes que aplicar el binomio de Newton y es, pues, 1 por x elevado a 2 elevado a 3 más 3 por x elevado a 2 elevado a 2 por 3x más 3 por x elevado a 2 elevado a 1 por 3x al cuadrado. Y fíjate qué follón te sale. Más 1 por 3x elevado al cubo. Mire qué follón te sale. Eso no te sale práctico. Porque realmente lo que quieres es simplificar y aquí ya lo tienes factorizado. ¿Vale? Lo voy a hacer así. Y después lo voy a hacer de otra forma. A mí se me ocurre hacerlo así. No es la más lógica. Para vosotros yo creo que la más lógica... ¿Cómo podríamos hacer esto? ¿Os acordáis cómo hacíamos los que tenían una potencia en el denominador? ¿Qué hacíamos con esto? ¿Cómo cambiábamos esa expresión para poder aplicar esto? Se subía arriba con el exponente negativo. Vale, vamos a hacerlo así primero. Es decir, sería 5 por x cuadrado más 3x elevado a menos 3. ¿Vale? Ahora que tengo yo 5 por una función por f de x elevado a menos 3. Aquí ahora sí que tengo esto. ¿Veis? Aquí tengo esto. ¿Sí o no? ¿Cuál sería su derivada? La derivada, queremos hacer la derivada de 5 por x cuadrado más 3x elevado a menos 3, ¿no? Queremos hacer esa derivada. La constante, el 5 que está multiplicando, sale fuera de la derivada, ¿no? ¿Vale? ¿Sí? El 5, que es una constante, sale fuera de la derivada. Y ahora quiero derivar esto. ¿Cuál sería la derivada de esto? El 5 se mantiene porque es constante, ¿no? ¿Cuál sería la derivada de esta potencia? Aplicando esto de aquí. Menos 6x. No. El exponente baja. Aquí, n. ¿Sí o no? ¿Ves la n? ¿Dónde baja la n? Multiplicando. Entonces sería menos 3 ¿por quién? Por f de x elevado a n menos 1. ¿Por quién? Por x cuadrado más 3x elevado a menos 4. Es menos 3 por f de x elevado a menos 4, ¿no? ¿Lo veis? La derivada de f de x elevado a menos 3 es menos 3 por f de x elevado a menos 3 menos 1, que es menos 4, ¿por quién? Por f' de x, ¿no? Lo voy a poner en otro paso. Por x cuadrado más 3x derivada. ¿Veis el procedimiento o no? Lo repito. Esto es que lo voy repitiendo. Yo quiero hacer la derivada
de 5 por x cuadrado más 3x elevado a menos 3. La constante la saco fuera. Entonces quiero derivar esta función. Esta función yo me doy cuenta que es una potencia, bueno, es un polinomio, una potencia. Entonces, para derivar una potencia, la derivada de una potencia, que la tenemos aquí, la derivada de una potencia es el exponente por la función elevado al exponente menos 1. Es decir, el exponente, que es menos 3, por la función elevado al exponente, que es menos 3, menos 1, menos 4. ¿Os queda claro? Por la derivada de la función, por la derivada de la base, de la f de x. Y ya lo único que me queda es derivar. Lo único que me queda es derivar esa. Lo voy a pegar aquí abajo, que no me moleste. Vale. Sigo el proceso. Vale. Igual, el 5 por menos 3, bueno, lo puedo hacer ya, ¿no? 5 por menos 3 me daría menos 15, ¿verdad? Por. ¿Esto ahora qué hacemos? ¿Lo puedo bajar abajo cómo? Como tiene exponente negativo, ¿cómo pasa abajo? Como x cuadrado más 3x elevado a 4, exponente positivo. ¿Sí? 5 por menos 3, menos 15. Ahora esta expresión, como está elevada a menos 4, pasa al denominador con exponente 4. Y ahora nos falta calcular esa derivada. ¿Cuánto es la derivada de x cuadrado más 3x? ¿Cuánto vale esa derivada? 2x más 3. 2x más 3. Y ya hemos terminado. La otra forma de hacerlo, que es como os lo he explicado aquí, la otra forma de hacerlo, aquí realmente lo hemos hecho aplicando si es f de x, si es una función elevada a n, entonces su derivada es n por la función elevado a n menos 1 por f' de x, ¿no? Aquí vamos a utilizar la otra, ¿vale? Vamos a utilizar esta, vamos a utilizar esta regla y también vamos a utilizar esta regla y también vamos a utilizar que si yo tengo y igual a 1 partido de f de x, entonces su derivada es menos 1 partido de f de x al cuadrado por f' de x. ¿Vale? Esas dos. Vais a ver que nos da exactamente lo mismo. Mirad. Si tomamos la función igual a 5 partido de x cuadrado más 3x elevado al cubo, y eso lo vemos como 5 por 1 partido de x cuadrado más 3x elevado al cubo, que 1, hemos dicho que lo podemos expresar como 1 al cubo, ¿verdad que 1 es 1 al cubo? Y es 5 por 1 partido de x cuadrado más 3x elevado al cubo. Bueno, vamos a ir aplicando la regla de la cadena. Mirad cómo se hace. Y'. ¿Quién es y'? La derivada de quién? De todo, ¿no? De 5 por 1 partido de x cuadrado más 3x elevado a 3, ¿verdad? ¿Qué pasa con el 5? Que como es una constante, ese 5 sale fuera de la derivada, ¿no?
¿Vale? ¿Sí o no? Y ahora vamos a derivar. ¿Aquí qué estamos derivando? ¿Cuál es la operación que está fuera del todo? ¿Qué estamos derivando? ¿La inversa o el cubo? Por la regla de la cadena que hay que derivar siempre de fuera hacia adentro, ¿no? ¿Cuál es la operación que hay de fuera? Está fuera el cubo, elevar al cubo o hacer la función inversa. ¿Cuál está fuera? ¿Elevar al cubo o hacer la función inversa? ¿Qué decís? ¿No decís nada? ¿Elevar al cubo? Elevar al cubo. Elevar al cubo es la operación que está fuera. Esta es la última que se haría, ¿no? ¿Y cómo se deriva un cubo? Si yo tengo una función elevado al cubo, ¿cuál sería su derivada, Luis? 3 por la función elevado a ¿cuánto? A 2. ¿Sí o no? Para mí ahora, ¿quién es f de x? Todo eso que hay dentro. Para mí f de x es todo esto. Es f de x elevado al cubo. Pues su derivada sería 3 por la función 1 partido de x al cuadrado más 3x. La función como elevada al cuadrado. ¿Por quién? 3 por la función elevado a 2 por la derivada de la función, ¿verdad? ¿Quién es la función? 1 partido de x al cuadrado más 3x derivado. Lo escribo aquí abajo. Yo tenía f de x elevado al cubo, ¿no? Derivado. ¿Y cuánto me ha dado? 3 por f de x elevado a 2, ¿no? Por f' de x. ¿Veis cómo sigo el proceso? Vale. ¿Ahora qué tengo que derivar? Esta función. ¿Cómo se deriva esta función? Esta función es de esta forma. Ahora, si le llamamos a esto, le voy a llamar g de x para que no os líe. Imaginaos que a esto le llamo g de x. Bueno, le voy a llamar también f de x, pero de color verde. ¿Cómo se hace la derivada? No, perdón. Me lío yo. Imaginaos que ahora esto, a esto de aquí, le llamo yo f de x. Entonces, ¿cómo se hace la derivada de 1 partido de f de x? La tenemos aquí. Si yo tengo 1 partido de f de x, su derivada es menos f' de x partido de f de x al cuadrado. Entonces esa derivada es f de x al cuadrado menos f' de x. Entonces, todo lo de la izquierda sigue estando igual. Bueno, el 5 por 3 es 15, ¿no? ¿Vale? El 5 por 3 nos daría 15. Por 1 al cuadrado partido de x cuadrado más 3x al cuadrado, ¿vale? Por la derivada. Vamos a hacer la derivada de esa función. Entonces, la derivada de 1 partido de f de x es esto. Entonces, es la función f de x se queda abajo, hay que elevarla al cuadrado, ¿no? La función f de x hay que elevarla al cuadrado. Y en el numerador me nos queda menos f' de x. En el numerador me queda menos x cuadrado más 3x
f', la derivada de x cuadrado más 3x. Así ya en el numerador me quedaría 15 por 1 por menos 15, ¿no? Ahora vamos a derivar. Ya he hecho esto, 15 por 1 por el menos 15. Y ahora vamos a derivar x cuadrado más 3x. ¿Cuánto es la derivada de x cuadrado más 3x? Lo hemos hecho antes, ¿no? 2x más 3. Mientras que en el denominador, como estoy multiplicando dos potencias con la misma base, se suman los exponentes. Y nos da lo mismo que antes. Y ya para terminar de marearos, habría otra forma en la que se puede hacer. ¿Habéis entendido esta segunda? Tenéis que os recomiendo que intentéis ir haciéndolo vosotros. No hagáis nuevos, aunque hagáis los que estamos haciendo en clase. ¿Habría otra tercera forma de hacerlo esto? Pues sí, pues esto por formas de calcularlo. Y es igual a 5 partido de x al cuadrado más 3x al cubo. ¿Sabéis cuál sería la última forma? A lo mejor a vosotros os resulta más sencillo. Es ver esto como lo hemos visto antes, como una función f de x entre una función g de x, ¿no? ¿Quién es f de x? 5. ¿Y quién es g de x? X cuadrado más 3x elevado a 3, ¿no? Luego, ¿quién sería la derivada? ¿Quién sería la derivada de esta función? Aplicando la fórmula, ¿quién sería? F'. Y prima es la primera derivada por la segunda menos f por g' entre g al cuadrado, ¿no? Es la derivada de un cociente, ¿vale? Bueno, entonces, ¿qué nos queda aquí? La derivada de 5 por x cuadrado más 3x al cubo, ¿no? Por la segunda sin derivar, menos la primera sin derivar por la segunda derivada. La segunda derivada es x cuadrado más 3x más 3 derivada. Partido de x cuadrado más 3x elevado a 3, que es g de x, pero a su vez tiene que estar elevado al cuadrado, ¿no? Vale, ¿cuánto es la derivada de 5? 0. 0. Entonces 0 por x cuadrado más 3x elevado al cubo, menos 5 por... ¿Cuánto vale la derivada de esto? Es una potencia. ¿Cuánto vale la derivada de esa potencia? Eso no es f de x elevado al cubo. Sería 3 por x al cuadrado más 3x elevado a 2. elevado a 2 por f', por lo que hay dentro, por la derivada de lo que hay dentro. Porque estamos aquí en este caso, ¿eh? Estamos aquí. Entonces la f de x es toda esta expresión. Entonces es 3, el 3 pasa aquí, multiplicando al exponente 2, pero por la derivada de lo que hay dentro siempre. Que no se os olvide el multiplicar por la derivada. Partido de potencia en una potencia se multiplican los exponentes, ¿no? Elevado a 6, ¿verdad? 0 por algo
0. Eso, eliminado. Y ahora, esta división de potencias de la misma base, ¿qué exponente tengo aquí? 6. Y aquí exponente 2. Luego esta desaparece con el 6 y aquí me queda un 4. Esta desaparece con el 6 y me queda exponente 4. ¿Eso lo veis o no? Porque, bueno, porque x cuadrado elevado a 6 es lo mismo que x cuadrado más 3x elevado a 4 por x cuadrado más 3x elevado a 2. Entonces el 2 con el 2 se va y nos queda un 4. Igual a menos 5 por 3, que es menos 15. La derivada de x cuadrado más 3x, que hemos visto que era 2x más 3, partido de x cuadrado más 3x igual a 4. Bueno, aunque hayamos hecho la misma, a mí me es útil hacerla porque así veis diferentes formas de hacerla, es decir, utilizamos diferentes derivadas. Y ahora os preguntaréis, esta es la pregunta del millón. Y a mí si me pone una derivada en un examen, ¿cómo es el método por el que la tengo que hacer? Supongo que os preguntaréis eso. ¿Cómo sé yo el método más corto por el que lo puedo hacer? Pues sabéis que realmente no se sabe. Hasta que no empiezas a hacerlo o no analizas bien la función, realmente no sabes cuál de los métodos es el más rápido. Aquí, a alguno de vosotros, pues, os parecerá más sencillo alguno de los tres. Este es muy complicado, porque tienes que aprender a separar la función y elevar al cubo. Y quizá para vosotros el más fácil, bueno, este no, perdón, el más complicado es este. Porque se tiene que ocurrir separar la función. Este es bastante sencillo, y fijaros qué rápido, yo creo que el más sencillo es este, porque ya pones el menos 3, el menos 4 lo bajas y te sale directamente. En este caso el más sencillo es este. O normalmente lo hacéis por este, porque os aprendéis la fórmula de la derivada de la división y ya directamente aplicáis la división. Aquí al ser este un 5 constante, al ser el 5 una constante, es más interesante hacerlo así. En este caso, el más rápido sería este. Este sería el más rápido. ¿Vale? No sé. Bueno, pues nada, intentar ir aplicando esto, ir haciendo vosotros las derivadas y a ver si os van saliendo. ¿Vale? Si queréis hacer alguna que no esté... Mirad, os voy a mandar uno para que practiquéis. En la división. Vais a hacer el G de aquí. ¿Vale? Que es x más 1 entre x cuadrado más 3. Como las dos dependen de la x, hay que hacerlo con la derivada del cociente, ¿vale? Así practicáis el cociente. ¿De acuerdo? Venga, pues lo hacéis, le echáis la foto con el Photomath y comprobáis si os da la misma solución. ¿Vale?